Bueno, vas así caminando por Tebas y te encontrás con en el medio de esto unas ruinas del 1300 a.C., así como si nada, pum, en medio de la ciudad. Buena gente, ¿cómo están? Yo acá estoy en Tebas, Tiba, una de las ciudades con más historia, más antiguas de Grecia, que está muy, pero muy olvidada en el común de los turistas, el común de la gente que viene a Grecia. La verdad es que no hay mucho turismo en esta ciudad y si nos ponemos a hacer un repaso rapidito de la importancia de Tebas en la antigüedad, les puedo decir, por ejemplo, ¿les suena Edipo Rey? Bueno, transcurre acá. ¿Le suena Los 7 contra Tebas? Muchas de las historias que hemos leído de pequeños y que todavía se siguen leyendo, y de pequeños y de grandes, han transcurrido acá, en Tebas. Y acá estoy en el centro de la ciudad para mostrarles un poco cómo está hoy Tebas en la actualidad, una ciudad que fue tan pero tan importante en la antigua Grecia. Aparte, Tebas fue una potencia luego de la guerra del Peloponeso al derrotar a Esparta, que habían sido los ganadores de la guerra del Peloponeso, y Tebas pasó a ser la potencia de toda la Hélade, potencia que le duró poco porque apareció Filipo II de Macedonia y luego Alejandro Magno. Bueno, una de las primeras cosas que se ven en el Museo Arqueológico de Tebas es esta torre que es de la época de los cruzados, de los francos, que estuvieron en este territorio asentados. Es esta torre lo único que queda de ese periodo y nos muestran acá más de este tipo de torres que hubo por esta zona en Beocia. Bueno, lo primero que hice fue ir al Museo Arqueológico de Tebas porque cerraba a las 3:30, siguen con horario, digamos, de invierno, así que cierra muy temprano. Y estaba solo, no había nadie, pero no estaba solo. Había un cuidador en el museo que me hizo marca personal durante todo el recorrido que hice. Fue feo sentirse perseguido en el museo. Bueno, esto es lo que se puede ver hoy de la Cadmea, que fue el palacio que fundó el rey fenicio Cadmo desde los primeros asentamientos, y luego acá obviamente esto fue muchísimo más grande. Solamente podemos contemplar una partecita de todo el área de la Cadmea porque la ciudad, la moderna ciudad, está construida arriba de todo esto. Así que esto es lo que apareció y lo demás habría que destruir todas las otras casas para verlo. Así que hay que imaginarlo. Esto era como una especie de fortaleza en la parte tipo Acrópolis. Bueno, la Cadmea, esta parte que podemos ver acá, está situada en la calle Pindaro, que casualmente Pindaro era un poeta que vivía acá, que a Alejandro Magno le gustaba mucho, porque el día que Tebas se rebeló contra Macedonia y Alejandro vino y arrasó con toda la ciudad, la única casa, y además de los templos obviamente, que no destruyó fue la casa de Pindaro. Así que esta ciudad se llama Pindaro en honor a este célebre poeta griego. Esta es una de las 7 puertas que tenía la ciudad de Tebas en la antigüedad, que se las conoce más que nada la obra de Los 7 contra Tebas. En una de estas puertas luchaban los comandantes de Argos, que eran 6, y el 7º era uno de los hijos de Edipo, que venía a reclamar el trono. Acá nomás de la puerta de Electra
Así les muestro un poco cómo es el barrio. Y ven este terreno baldío con ruinas. Increíblemente, acá es lo que sería para los griegos la casa de Hércules. ¿Cómo podés tener la casa de Hércules así, por favor? Bueno, por lo menos no le construyeron nada arriba, todavía. Voy caminando por la calle Teocles, uno de los dos hijos de Edipo Rey. La batalla entre los dos hermanos, Polinices y Eteocles, termina con una muerte de los dos en el combate en una de las puertas en la que luchan, fallecen los dos. Por lo tanto, el trono no le queda a ninguno de los dos. Y acá está la estatua de Epaminondas en el centro de Tebas, honrando a la figura más importante que tuvieron en la antigüedad, como corresponde, che. Luego de la batalla del Peloponeso, que fue ganada por Esparta, Tebas quedó reducida al yugo espartano, pero más tarde Tebas se sublevó de la mano de Epaminondas, el único que se animó a enfrentar cara a cara a los espartanos y fue vencedor en una de las batallas más importantes de la antigüedad. Los derrotó en la batalla de Leuctra, con el famoso batallón sagrado de Tebas, que era un ejército conformado de amantes, pero no eran solamente amantes, eran la élite del ejército de Tebas. Con lo cual los espartanos se encontraron por primera vez con una fuerza militar de tiempo completo que no eran solamente ellos, tenían a los de Tebas enfrente. En esta batalla los tebanos no solo destrozaron al ejército espartano, a los espartiatas, a la unidad de élite de los espartanos, sino que además mataron al rey espartano, a uno de los dos, en la batalla. Lamentablemente la hegemonía de Tebas sobre Grecia duró poco. Epaminondas siguió luchando y, a pesar de haber vencido otra vez más a los espartanos en la batalla de Mantinea, ya en tierras del Peloponeso, murió en esa batalla. Y previamente otro de los generales importantes, Pelópidas, había fallecido en otra batalla al norte en Grecia, con lo cual las dos personas más importantes de Tebas habían desaparecido. Esto le abrió las puertas ni más ni menos que a Filipo II de Macedonia para ejercer su dominio en toda la Hélade. Ya sin una Tebas potente que defendiera Grecia, macedonios contra tebanos y atenienses se enfrentaron en la batalla de Queronea, en la cual fue victorioso Filipo II con una actuación determinante de Alejandro Magno. Y como no podía ser de otra manera, la calle del centro, donde está su estatua, esta calle se llama Epaminondas, en Tebas. Filmamos un poquito de lo que es la parte céntrica de Tebas, que no es mucha, pero es linda, es bonita, es una ciudad chiquita. Allá abajo está la estación del Catel, Fiba. Y acá vamos camino al templo de Apolo. Pausanias nos dice: a la derecha de las puertas hay una colina consagrada a Apolo. La colina y el dios se llaman Ismenio, pues junto a este lugar corre el río Ismeno. También Pausanias cuenta que en su tiempo se seguían haciendo ofrendas de un trípode de bronce al dios y que el más distinguido era el que ofrendó Anfitrión, cuando Heracles era Dafnáforo. Bueno, hay que recordar una cosa clave si uno viene a visitar Tebas. Como bien dije, es una ciudad que cayó en decadencia cuando el imperio de Filipo II de Macedonia logró abarcar toda Grecia bajo su alianza, porque era una especie de ciudades independientes que luchaban bajo la tutela de Filipo II de Macedonia y luego de Alejandro. La ciudad fue destruida, pero luego, cuando Casandro tomó el reino de Macedonia, una vez Alejandro ya muerto, la ciudad fue reconstruida. No tuvo ningún apogeo ni nada, como al igual que toda Grecia en general, pasó a estar en manos del periodo helenístico de todos los sucesores de Alejandro, con lo cual no se sabe mucho más de la ciudad a lo largo de la historia.
se sabe, mejor dicho, pero no tiene tanto protagonismo. Es por eso que la ciudad es lo que ves, es un pueblo y tiene las ciertas ruinas que se pueden apreciar de la antigua Tebas. Saliendo por la puerta Prétide, según Pausanias, había en su tiempo importantes tumbas de los héroes que lucharon en la batalla conocida como los 7 contra Tebas. Allí estaban la tumba de Melanipo y también la de Tideo. Y menciona también que estaban los sepulcros de los hijos de Edipo, donde los tebanos aún realizaban sacrificios. Y algo más lejos se encontraba la tumba de Tiresias, el adivino involucrado también en esta batalla. Mira si te caes ahí, no la contás, ¿eh? Se derrumba justo cuando estoy acá. Bueno, pero esta es parte de la tumba. Espero que no sea la mía. Ya más adentro no me voy a meter porque ando solo y no sé qué puede haber ahí adentro. También nos menciona que los tebanos tenían la tumba de Héctor frente a la fuente de Edipodia, muy cerquita de aquí, habiendo traído sus huesos desde Ilión a causa de un oráculo. Una de las primeras fortificaciones en toda la antigua Grecia fue la ciudad de Tebas, de Argos, de Micenas, varias más que nombra ahí. Y ahí tenemos exactamente cómo debió haber sido esta fortificación de la época micénica. Por eso es que se llama fortificación micénica. Acá estoy en la tumba de Cetos y Anfión, fundadores de la ciudad de Tebas. Estos eran hijos de Antíope y Zeus durante el reinado de Lico en Tebas. Este rey, junto a su esposa Dirce, castigaron severamente a Antíope y sus hijos, Ceto y Anfión, se vengaron matando a Dirce y a Lico. Tomaron el control de la ciudad, la fortificaron y refundaron con el nombre de Tebas, que proviene de Tebe, la esposa de Ceto, siendo que hasta aquel entonces el nombre de la ciudad era Cadmeo. Así que acá estamos en un lugar arqueológico tremendo y tenemos mugre. Madre mía. Vamos a ver la cantidad de cosas que habrá habido acá. Pausanias nos cuenta que era un túmulo de tierra pequeño y que los habitantes de Fócide solían tomar tierra de aquí, pues creían que así su tierra produciría frutos, mientras que la de los tebanos no. Y por este motivo los tebanos tenían vigilancia. Si supieran el potencial que tiene esta ciudad, la gente que gobierna esta ciudad, sería increíble. El museo la verdad que estaba lindo. Después todo lo que se puede ver en Tebas, no es que, por ejemplo, esto está así porque no es temporada de turismo en Tebas. Es porque directamente no es una ciudad turística. No es una ciudad que tenga mar, está en el centro de la región de Beocia. Así que por lo tanto lo que ves es lo que hay. Hay que reconocer que esta parte con gente, con muy buen movimiento, debe estar muy linda, ¿eh? Este es el centro. Acá de noche seguramente se debe poner lindo, los fines de semana debe estar bastante lindo. Un lunes de marzo por la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde. Y esto está así igual, está en reparación, está muy bien, está trabajando por la City como tiene que ser. Probablemente se trabaja de mañana, tarde, ¿no?